Tenía 16 años cuando aprendí que la vida puede cambiar en un instante. No con un gran acontecimiento, no con una tragedia visible, sino con una risa. Una simple risa que, como una grieta en una pared, comenzó pequeña y terminó por desmoronar todo mi mundo. Antes de ese momento, yo era simplemente Clara. Introvertida, sí, con pocos amigos, cierto, pero eso nunca había sido un problema para mí. Disfrutaba de mis libros, de mis dibujos, de las conversaciones profundas con mis dos amigas de siempre, Sofía y Marina. No necesitaba ser el centro de atención, no buscaba destacar. Y precisamente por eso, lo que vino después fue aún más incomprensible. Fue un martes. Lo recuerdo con una claridad que duele. Entré en clase de matemáticas 5 minutos tarde porque había tenido que recoger unos papeles de secretaría. Al pasar por mi fila, mientras me dirigía a mi pupitre, escuché algo que nunca había escuchado antes dirigido hacia mí. Risas. No risas amables, no risas cómplices, risas burlonas, contenidas a medias, acompañadas de miradas que se cruzaban entre varios compañeros de las últimas filas. Tomás era uno de ellos. Me senté, confundida. Revisé mi ropa mentalmente. ¿Me había manchado algo? ¿Llevaba algo mal puesto? Nada. Todo estaba en orden. Y sin embargo, esas risas me acompañaron el resto de la clase como un zumbido constante en mis oídos. Esa tarde, al volver a casa, intenté olvidarlo. Son cosas de adolescentes, me dije. Mañana ni se acordarán. Pero me equivocaba. Dios, cómo me equivocaba. Una semana después, tenía nombre: Ratoncita. Nunca supe exactamente quién lo inventó, aunque sospechaba que había salido de la boca de Tomás. Al principio sonaba casi tierno, inofensivo. Pero la forma en que lo pronunciaban, el tono con el que lo escupían al pasar junto a mí por el pasillo, lo convertía en algo completamente diferente. Ratoncita se convirtió en mi sombra. Lo escuchaba en los pasillos, lo veía escrito en notitas que encontraba en mi pupitre, lo leía en los comentarios de Instagram bajo cualquier foto donde aparecía etiquetada, y cada vez que sonaba venía acompañado de risas, siempre risas. ¿Por qué? ¿Qué hice? Solo quería entenderlo. ¿Por qué yo? Pero no había respuesta, o al menos no una que tuviera sentido. No había hecho nada para merecer esto. No había ofendido a nadie. No había competido por atención. No había desafiado a ningún grupo. Simplemente existía y, de alguna manera incomprensible, mi existencia se había convertido en el blanco perfecto. Si hubiera sabido entonces cómo funcionaba el acoso, habría entendido que lo que estaba viviendo seguía un patrón. El acoso nunca se queda quieto, siempre crece, siempre busca más. Lo que comenzó con risas y un mote se convirtió en algo mucho más elaborado. Cualquier cosa que hacía se convertía en munición. Si levantaba la mano en clase para responder una pregunta, era la empollona ratoncita que se cree lista. Si sacaba buena nota, seguro que había copiado. Si sacaba mala nota, es tonta además de rara. Si llevaba el pelo recogido, parece un bicho. Si lo llevaba suelto, intenta arreglarse pero no puede. Era una trampa perfecta. No había movimiento correcto, no había forma de ganar. Fuera lo que fuera que hiciera, siempre, siempre había algo de lo que reírse. Y en el centro de todo, como el director de una orquesta cruel, estaba Tomás. Tomás Herrera, 16 años, jugador del equipo de baloncesto del instituto, sonrisa fácil y carisma natural. El tipo de chico que caía bien, que hacía reír, que todos querían tener cerca. Lo conocía desde primero de ESO. Nunca habíamos sido amigos, pero tampoco enemigos. Tomás siempre había sido neutro, cordial incluso. Algún que otro hola en el pasillo, nada más. Por eso lo que estaba pasando ahora era aún más desconcertante. No lo entendía.
Tomás no era malo. Lo había visto ayudar a gente, lo había visto ser amable con los profesores, reírse de forma genuina con sus amigos, defender a un chico de primero al que unos de tercero estaban molestando. ¿Qué me había hecho yo? ¿Qué había cambiado? Pero Tomás no respondía a esas preguntas silenciosas que le gritaba con la mirada. En su lugar, continuaba. Un comentario sarcástico aquí, una risa exagerada allá, una imitación cruel de la forma en que caminaba o hablaba, hecha justo lo suficientemente fuerte para que yo la escuchara, pero lo suficientemente suave para poder negarlo si alguien lo confrontaba. ¿Yo? No, profe, yo no he dicho nada malo, solo estaba bromeando por mis amigos. Y lo peor de todo, los demás lo seguían, porque cuando alguien popular empieza algo, los demás se suman, no siempre por maldad, creo. Algunos parecían incómodos, pero lo hacían igual. Por miedo a quedarse fuera, por el deseo de pertenecer, por la comodidad de estar del lado del agresor y no de la víctima. Yo lo veía en sus ojos. Algunos de esos chicos y chicas que ahora se reían de mí ni siquiera parecían disfrutarlo, pero lo hacían igual. Me costó 3 semanas reunir el valor para hablar con mi tutora. Entré en el despacho de la profesora Martínez con el estómago encogido, las manos sudorosas, la voz temblorosa. Le conté todo, las risas, el mote, los comentarios, la sensación constante de ser observada y juzgada. Me escuchó con expresión seria, tomando notas. Cuando terminé, hubo un silencio que se me hizo eterno. Clara, entiendo que esto es difícil para ti. La adolescencia es complicada y a veces los chicos pueden ser insensibles. Hablaré con tu grupo, ¿de acuerdo? Pero también quiero que entiendas que a veces, cuando reaccionamos mucho a estas cosas, les damos más poder. Intenta no hacerles caso, ¿vale? Y si vuelva a pasar algo grave, me lo dices. Algo grave, como si lo que ya estaba pasando no lo fuera. Salí de ese despacho sintiéndose peor que cuando entré. No solo no había encontrado ayuda, sino que ahora cargaba con una nueva sensación, la de que quizás estaba exagerando. Quizás era yo la del problema, quizás era demasiado sensible. La profesora Martínez sí habló con el grupo, como prometió. Una charla genérica de 10 minutos sobre el respeto y la convivencia, que no mencionó nombres y que todos olvidaron antes de que terminara el recreo. El acoso continuó. Ahora con más cuidado, más sutil, más difícil de señalar, pero siempre presente, como un veneno lento. Mis padres notaron el cambio antes de que yo les dijera nada. Dejé de hablar en las cenas, llegaba a casa y me encerraba en mi habitación. Dejé de quedar con Sofía y Marina, aunque ellas insistían. Dejé de dibujar, que era lo que más me gustaba en el mundo. Mis notas, siempre excelentes, comenzaron a bajar. Una noche, mi madre entró en mi habitación y me encontró llorando en silencio, con el rostro hundido en la almohada. «Cariño, ¿qué te pasa? Por favor, háblame». Y hablé. Entre sollozos y palabras entrecortadas, les conté todo. El acoso, las humillaciones, la sensación de no poder escapar, de que cada día era una batalla que sabía que iba a perder. Mis padres me abrazaron, me dijeron que todo iba a estar bien, que ellos se encargarían de esto. Y lo intentaron. Dios sabe que lo intentaron. Mi padre pidió una reunión urgente con el director del instituto. Fueron ambos, armados con capturas de pantalla de los comentarios en redes sociales, con mi testimonio, con fechas y ejemplos concretos. El director, un hombre de unos 50 años llamado señor Ramírez, los escuchó con expresión seria. Tomó notas. Asintió en los momentos apropiados. Y luego dijo lo de siempre. Protocolo, debido proceso, comisión de convivencia. Palabras bonitas que no significaban nada. Porque mientras se reunían, mientras convocaban comisiones, mientras seguían protocolos, yo seguía sufriendo cada día. Mis padres no se rindieron. Fueron a la inspección educativa. Presentaron un escrito formal. Contactaron con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento. Todo iba lento.
terriblemente lento. Reuniones que se programaban para dentro de 3 semanas, informes que tardarían un mes en procesarse, respuestas que nunca llegaban o que llegaban tan genéricas que dolían más que el silencio. Mientras tanto, yo tenía que seguir yendo al instituto, seguir viendo a Tomás cada día, seguir escuchando las risas, seguir sintiendo como cada pedacito de mí se iba desmoronando. Hubo un día que marcó un antes y un después. Fue en febrero. Hacía frío y el cielo estaba de ese gris plomizo que parece tragarse toda la luz. Íbamos de camino a clase después del recreo. Yo iba caminando sola, como siempre, con la cabeza gacha, mirando mis zapatillas. Tomás venía con su grupo. Lo escuché antes de verlo, esa risa característica suya. Cuando pasamos uno al lado del otro en el pasillo, pasó algo que nunca había pasado antes. Me empujó. No fue fuerte, no fue violento técnicamente, pero fue deliberado. Un empujón accidental con el hombro que me hizo tambalearme y tirar todos mis libros al suelo. Sus amigos se rieron. Alguna chica incluso bramó con el móvil. Yo me quedé ahí, de rodillas, recogiendo mis libros mientras ellos seguían caminando. Nadie me ayudó, nadie dijo nada. Tomás ni siquiera se giró. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, porque me di cuenta de algo terrible. Esto iba más, y nadie, absolutamente nadie, iba a pararlo. La gente no entiende lo sola que te sientes cuando sufres acoso. Sí, tenía a mis padres, y ellos me querían, me apoyaban, pero había cosas que no podían entender. No podían entender lo que se siente al levantarte cada mañana con un nudo en el estómago, al sentir pánico cuando suena el despertador porque sabes que tienes que volver allí. Sofía y Marina intentaron estar ahí para mí. De verdad que lo intentaron. Pero con el tiempo, incluso ellas empezaron a distanciarse. No porque fueran malas amigas, sino porque yo me estaba convirtiendo en alguien pesado, alguien que solo hablaba de lo mismo, alguien triste, sin energía, sin chispa. Las entendía, de verdad que las entendía, pero dolía igual. Me encontraba sola en los recreos, fingiendo estar ocupada con el móvil, sola en la cafetería, comiendo rápido para poder irme, sola en casa, encerrada en mi habitación. La soledad del acoso no es solo física, es emocional. Es saber que nadie entiende realmente por lo que estás pasando, que para el mundo exterior eres tú la que tiene que superarlo, ser más fuerte, no hacerles caso. Como si fuera tan fácil. Como si no te despertaras cada noche empapada en sudor después de soñar que todos en el instituto se reían de ti. Como si no analizaras cada gesto, cada palabra, cada mirada, buscando señales de peligro. Como si no sintieras que te estás ahogando lentamente y nadie puede ver que necesitas aire. Hubo un momento en el que dejé de reconocerme a mí misma. Me miraba al espejo y veía una extraña. Una chica con ojeras profundas, con la mirada apagada, con los hombros siempre tensos. Una chica que había dejado de sonreír. ¿Dónde estaba la Clara que dibujaba durante horas? ¿Dónde estaba la Clara que se reía con sus amigas hasta que le dolía el estómago? ¿Dónde estaba la chica que soñaba con ser diseñadora gráfica, que hacía planes para el futuro? Esa Clara estaba desapareciendo y en su lugar quedaba esto, una sombra, una versión rota de lo que había sido. Y lo peor es que empezaba a creerme las cosas que decían de mí, que era rara, que era fea, que no encajaba, que había algo mal en mí. Porque si tanta gente lo decía, si se reían de mí, si Tomás y todos los demás pensaban que yo era el problema, ¿y si tenían razón? ¿Y si realmente había algo fundamentalmente defectuoso en mí? Esos pensamientos eran veneno puro,
y se infiltraban en cada rincón de mi mente. Los meses pasaban y nada mejoraba. Marzo, abril, mayo, cada mes traía nuevas formas de humillación, nuevos chistes, nuevas burlas. Un día crearon un perfil falso en Instagram con mi nombre y mi foto, pero escribiendo cosas horribles, comentarios sobre mi físico, sobre mi supuesta vida sexual, que ni siquiera tenía, sobre mis padres. Reporté el perfil. Tardaron semanas en eliminarlo. Y cuando finalmente desapareció, apareció otro. Tomás seguía siendo el líder, pero ahora tenía todo un séquito. Incluso gente que antes era neutral, ahora se sumaba, porque al final es más fácil ser parte del grupo que reír, que ser la siguiente víctima. El instituto seguía sin hacer nada efectivo. Más reuniones, más promesas vacías, más lo estamos gestionando. ¿Gestionando? ¿Cómo se gestiona el hecho de que cada día quiero desaparecer? ¿Cómo se gestiona el hecho de que he pensado en cambiarme de instituto, pero sé que eso significaría rendirme, admitir la derrota? Mis padres estaban desesperados. Los veía discutir por las noches cuando pensaban que yo dormía. Mi madre lloraba. Mi padre daba puñetazos a la pared. Ellos me habían dado todo en la vida: amor, apoyo, un hogar seguro. Pero no podían darme lo único que necesitaba: que esto terminara. Y yo cargaba con esa culpa también, la culpa de verlos sufrir por mí. El acoso te roba más de lo que la gente cree. Me robó mi rendimiento académico. Mis notas bajaron tanto que estuve a punto de suspender el curso. Me robó mis amistades. Sofía y Marina ahora apenas me hablaban. Me robó mi pasión. No había vuelto a tocar mis lápices de dibujo en meses. Me robó mi confianza. Tenía miedo de hablar, de participar, de existir. Me robó la salud. Perdí peso. No dormía. Tenía dolores de cabeza constantes. El médico dijo que era estrés. Pero sobre todo me robó la esperanza. La esperanza de que las cosas podían mejorar, de que los adultos me protegerían, de que el mundo era justo. Aprendí que no lo es. Que puedes hacer todo bien y aún así ser castigada. Que puedes pedir ayuda y que nadie venga. Que puedes gritar y que nadie te escuche. La gente piensa que el acoso son grandes momentos. Agresiones físicas, insultos directos, amenazas. Y sí, eso existe. Y es terrible. Pero lo que más duele, lo que realmente te destruye, son los pequeños gestos, los cotidianos, los que nadie más ve. Es la forma en que Tomás apartaba su silla cuando yo pasaba, como si mi presencia contaminara. Es la risa ahogada cuando el profesor preguntaba si alguien quería hacer trabajo en grupo conmigo y nadie levantaba la mano. Es encontrar mi taquilla rayada con el mote una y otra vez, sin importar cuántas veces la limpiara. Es entrar en el baño y que las conversaciones se detuvieran y luego escuchar las risas cuando salías. Es ver cómo Tomás era amable con todo el mundo menos conmigo. Verlo ayudar a una compañera con su mochila y 5 minutos después empujarme sin querer en el pasillo. Cada pequeño gesto era una puñalada y al final del día tenías cientos de heridas invisibles que nadie podía ver pero que dolían igual. Y entonces llegó esa noche. No fue diferente a otras noches, no había pasado nada particularmente terrible ese día, solo más de lo mismo, otro día sobrevivido, otra batalla perdida. Eran las 11 de la noche. Estaba en el baño, cepillándome los dientes, mirándome al espejo, y algo dentro de mí se rompió. Me miré de verdad, a los ojos, y me pregunté algo que nunca me había atrevido a preguntarme completamente. ¿Merece la pena? ¿Merece la pena seguir aguantando esto? ¿Seguir despertándome cada día para vivir esta pesadilla? ¿Seguir luchando cuando nadie parece importarle si gano o pierdo? Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. Dejé el cepillo de dientes y me agarré al lavabo, las piernas temblando.
Y entonces pensé en Tomás. Y lo más triste, lo que más me dolió en ese momento, fue darme cuenta de algo. Tomás no era un monstruo. No era malo por naturaleza. Lo había visto ser amable. Lo había visto reír de forma genuina. Lo había visto tener momentos de humanidad. Y eso lo hacía todo más confuso, más injusto. Porque significaba que me estaba destruyendo, no porque me odiara realmente, sino por algo mucho más vacío, por ser popular, por hacerse el machito delante de los demás, por esos aplausos invisibles de sus amigos, por esa sensación de poder que venía de hacer sentir pequeña a otra persona. Me estaba destruyendo por impulsos que él mismo probablemente no entendía, por decisiones que tomaba sin pensar en las consecuencias, porque en su mundo yo no era una persona real con sentimientos reales. Era solo un blanco, un chiste, una forma de escalar socialmente. Y eso me rompió aún más. Porque al menos si me odiara de verdad, tendría sentido. Pero esto no tenía sentido alguno. Salí del baño y me metí en la cama. Mis padres ya dormían. La casa estaba en silencio. Y entonces hice algo que no había hecho en años. Recé. Debo aclarar algo. Mi familia es cristiana, pero no practicante. Íbamos a misa en Navidad y poco más. Dios era una idea lejana, algo en lo que creíamos vagamente, pero que no formaba parte activa de nuestras vidas. Pero esa noche, desesperada, sin saber a quién más recurrir, cerré los ojos y empecé a hablar con él. Dios, si estás ahí, si me escuchas, necesito ayuda. Ya no puedo más. He intentado todo. He pedido ayuda. He aguantado. He sido fuerte, pero ya no me queda nada. No entiendo por qué me está pasando esto. No entiendo qué hice para merecer esto. Y ya no sé cómo seguir. Por favor, dame una señal. Dame algo a lo que aferrarme. Porque ahora mismo, en este momento, siento que me estoy ahogando y no hay nadie para sacarme del agua. Sé que Tomás no es malo. Sé que en el fondo está perdido, actuando por impulsos que ni él entiende. Y sé que odiarle no me va a ayudar, pero tampoco sé cómo perdonarle. Necesito un refugio, un lugar donde esto no pueda tocarme, donde pueda respirar sin miedo, donde pueda volver a ser yo. Por favor, Dios, por favor, ayúdame. No hubo una respuesta inmediata, no hubo un rayo de luz divina ni una voz celestial, pero algo sí cambió en mí esa noche. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a esperanza. Pequeña, frágil, apenas un susurro. Pero ahí estaba. Pensé en la iglesia del barrio, Santa María. Había pasado por delante cientos de veces sin pensar dos veces en ella. Pero ahora veía en ella algo diferente. Un refugio. Un lugar sagrado donde quizás las crueldades del mundo no pudieran alcanzarme. Donde pudiera encontrar paz, aunque fuera por un momento. A la mañana siguiente, antes de ir al instituto, entré en esa iglesia por primera vez en años. Estaba vacía, silenciosa. La luz del sol entraba por las vidrieras, creando patrones de colores en el suelo de piedra. Me senté en un banco del fondo y simplemente respiré. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba completamente sola. No sé si fue Dios, no sé si fue mi propia necesidad desesperada de creer en algo más grande que mi dolor, pero en ese momento, en esa iglesia, encontré algo que había perdido, un pequeño espacio de paz en medio del caos, y me aferré a eso con todas mis fuerzas, porque era lo único que me quedaba. Esta es mi historia. La historia de cómo el acoso casi me destruyó, de cómo el mundo me falló de formas que nunca imaginé, de cómo un chico que no era malo me hizo daño simplemente porque podía. Pero también es la historia de cómo en mi momento más oscuro
Encontré la fuerza para buscar ayuda en lugares que nunca había considerado. De cómo aprendí que a veces la supervivencia requiere buscar refugio donde sea que lo encuentres. Esta historia aún no ha terminado. Todavía tengo que ir al instituto mañana. Todavía tendré que ver a Tomás. Todavía estaré luchando. Pero ahora tengo algo que no tenía antes. Un lugar al que ir cuando todo se vuelve demasiado. Una fe frágil, sí, pero mía. Y quizás, solo quizás, eso sea suficiente para seguir adelante. Al menos por hoy.